Se dice que la Universidad Nacional es la mejor universidad del país o está rankeada como una de las mejores universidades del país. Sino que Ok. uno de verdad, al ser un estudiante de universidad pública, tiene un compromiso con la sociedad y es ¿Cómo es estudiar aquí una carrera de la salud en Colombia? realmente usó todas las cosas que pasaron en el último paro de la universidad con lo de que pasó con el rector. O sea, hay muchas cosas que claramente no salen a la luz y que no se entera las personas que están fuera de la universidad. ¿Cómo permitió que todo esto llegara a grande escala? Que diferentes doctores hoy que son divulgadores científicos súper famosos y sí, que Hicieron fueron a hacer parte. su residencia en la Javeriana en un tiempo, también contaban su testimonio. ¿Sientes que al haber entrado a la Nacional y ya ser parte tan profundamente de la universidad, te hizo ser un poco más sensible a los problemas sociales? Okay. Y algunos ascendían de los 50 millones de pesos mensuales. O sea, los primeros 15 personas, 15 docentes, ganaban más de 50 millones. El que más ganaba me parece que eran casi 70 millones de pesos al mes. Posteriormente, que sin haber una acta oficial, el rector o la persona que había sido posesionada por el consejo se autoposesionó en una notaría que era, o sea, Lo más fue chistoso, bastante chistoso porque les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Uniendo las Piezas Podcast. Hoy creo que quiero que ustedes nos conozcan un poquito más. Ya me hicieron una entrevista a mí. Hoy la entrevista va a ir dirigida hacia ti, hacia David, para que conozcamos un poquito más de lo que tú vives en tu universidad. Ya doy contexto de todo. De lo que tú vives en la universidad, de cómo es estudiar ahí y pues para que conozcamos una parte diferente de tu vida aparte del podcast. okay. Entonces, pues nada, cuéntanos en dónde estudias, desde hace cuánto estudias y qué estudias. Bueno, yo estudio fisioterapia, Sí. estoy en séptimo semestre, entonces entré hace 3 años más o menos y lo estudio en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Ok. Se dice que la Universidad Nacional es la mejor universidad del país o está rankeada como una de las mejores universidades del país. También en cuanto a medicina, es muy, muy importante porque han salido muchas investigaciones gracias a la universidad y al estudio que tiene la universidad. Así sea una universidad pública, es una universidad de mucho peso. Entonces siento que es muy importante eso. Bueno, cuéntanos cómo fue tu proceso de admisión, porque siempre nos dicen y nos montan una cosa, eso es súper difícil, que claro, aquí vamos a hacer una aclaración, es que tu entrada a la universidad fue totalmente diferente a la actual, que no sabemos qué tan difícil es. Yo me imagino que sí es súper difícil el examen, pero pues cuéntanos cómo fue tu admisión. Sí, digamos de que el examen de la Universidad Nacional siempre ha tenido la fama de que es bastante complejo, pero también, digamos, dependiendo de la carrera, cada ítem tiene cierto peso según la carrera que tú vayas a cursar. Sí. Pero en general es como si tú presentaras un ICFES, pero digamos las preguntas están orientadas hacia diferentes cosas. Ok. Pero digamos que la estructura en sí es muy similar. En el caso mío, como yo entré en el 2021, Sí. 2021. O sea, apenas había pasado la pandemia, pero todavía seguíamos. Sí, yo entré en el 2021-2. Ok. Entonces, justo en ese tiempo, el calendario estaba corrido por un paro que hubo recientemente, antes de que yo entrara. Okay. Entonces, yo entré como en octubre, más o menos. Es lo mismo que está pasando ahora, como que el calendario está un poco corrido. Sí. Entonces, yo entré en octubre, pero normalmente las admisiones uno entra en agosto, como a mediados de agosto, pero por lo que estaba corrido, entré en octubre. Ok. Ahí, entonces, lo que yo hice fue hacer un proceso de selección desde hace mucho, como desde el inicio de año, creo que fue, donde tú con el ICFES que presentaste en 11 para la graduación, pues te lo convalidaban para el examen de la nacional. Okay. Entonces ellos hacían como una especie de ponderación con una ecuación ahí súper compleja para estimar el porcentaje que tú sacaste en el ICFES. Sí. Para que eso como que lo conviertan en el porcentaje de si hubieses presentado el examen de la nacional. O sea, validaban el ICFES como si hubieras presentado el examen de la nacional. Y lo ponderaban al puntaje del examen común de la nacional. Okay. Que es como, creo que sobre 1000 puntos, me parece. Entonces uno sacaba un puntaje y conforme a eso, pues se decidía si estaba admitido a la carrera que escogió o no. Digamos que el mecanismo era exactamente el mismo.
solo que no iban a presentar pues el examen. ¿Cuánto te sacaste en el ICFES? 360 y algo. Y con eso pasaste a la carrera, Sí. a la carrera que querías. Bueno, o sea, súper chévere porque yo sí sé de gente que hace el examen y lo hace y lo repite y lo repite y lo repite y no lo logra. O sea, llega un punto en el que ya se rinden y ya no Sí. pueden pasar. Bueno, ¿cómo fue el primer día que llegaste a la universidad? Y, o sea, esa universidad tan grande porque es una cosa enorme, que yo siento que uno pasar de un colegio, que nuestro colegio era pequeño, a una cosa así de grande y uno decir, Mm, qué miedo. sí, o sea, fue muy raro porque uno siempre es desde, pues yo antes de la pandemia salía muy poco, Ujú. porque, o sea, digamos, no conocía mucho de Bogotá, pero sin embargo, a veces como que uno pasaba por la universidad y pues cuando me iba a inscribir también como que con mis papás íbamos a ver la ruta y eso. Ok, Entonces como que uno veía desde afuera, por el lado de la 30, pues como unos poquitos edificios y ya. O sea, yo pensaba que, o sea, ahí hay el antiguo edificio de enfermería, ujú, es como el que más se ve desde ok, la entrada de la 30, desde la ok, avenida. Entonces yo decía, bueno, pues seguro debe ser solo eso. Entonces, pues es una universidad pequeña, pues tiene como harta zona verde, pero pues su edificio principal es ese. ok. Pero claro, cuando entré yo no me imaginaba que fuese tan grande. O sea, es una cosa inmensa. Sentiste como, ay, Y ¿qué es esto? digamos, en las admisiones, Ujú, como yo empecé virtual, el primer semestre pues hicieron la inducción de pues bueno, el recorrido por la universidad, lo mostraron en el mapa, incluso yo no sé cuándo hicieron eso, pero eh, la universidad, el plano exacto a escala real está diseñado en Minecraft. ush, Entonces uno puede darle el recorrido por Minecraft a lo largo de toda la universidad. pero qué Entonces, chévere, ¿no? sí, imagínate el tiempo que tardaron en hacer eso. Sí, Pero sí, entonces estaba el mapa virtual de la universidad de Minecraft y pues el mapa de Google Maps, el común. sí. Pero nomás desde aéreo se veía gigante la universidad. Entonces era como que había muchos más espacios y era muy raro. Pero claro, o sea, fue muy interesante como No, saber igual yo que... siento que verlo en Minecraft o verlo en Maps no es lo mismo que verlo en No, claro, persona. no, y uno llega y uno está súper perdido. Y, y justo porque cuando yo la primera vez que fui, pues fue la inducción, como de la presencialidad. Ok, O sea, mi segundo semestre fue así, de esa forma. Entonces yo fui y pues claramente no conocía nada y pues en ese entonces todavía la universidad estaba un poco sola. sí. Entonces aún peor, porque pues no había mucha gente a quien preguntar. Pero, pero bueno, como que fui, llegué, iba caminando y pregunté dónde era la facultad de medicina y ya. Digamos de que no fui a ningún otro lugar por miedo a perderme. Sí. Pero ya luego, conforme el tiempo, como que yo tomaba clases en distintos sectores de la universidad, entonces eso hizo como que conociera varias partes y ya Sí, con el no, es tiempo supiera que ubicarme. yo tomé un curso de italiano ahí y a mí me parece que yo al inicio le tenía miedo. Y incluso pues estabas tú y tú me guiabas, pero yo solamente iba a ese edificio, ese edificio, ese edificio, hasta que luego me decías, no, veámonos en el edificio de ciencia y tecnología y yo, y ya luego me fui adaptando y me fui adaptando, incluso no duré mucho, pero Sí, pues es una universidad demasiado grande. Pero igual es muy chévere, o sea, siento que eso le da como, para mí es como una ciudad pequeñita. sí, tiene de todo. O sea, tiene sitios donde comprar cualquier cosa, o sea, venden hasta ropa. Sí, por eso. Entonces, pues su biblioteca, los diferentes edificios, zonas verdes, gimnasios. O sea, tiene bastantes cosas, la verdad. Y Bueno, pues en cada sector como que hay actividades distintas. ok, ¿cómo te sientes estudiando en una universidad que ha tenido tanta historia a nivel político, social, o sea, que todas las estallidos sociales van casi que por los estudiantes de la Nacional, no todos, pero la mayoría, ¿qué sientes, o sea, al entrar a un ambiente así? Pues, o sea, al principio como que uno no lo pensaba mucho. Ok, Realmente yo reconozco que al inicio de la carrera, pues el primer paro que yo viví fue cuando estaba como en cuarto semestre. No, yo estaba súper molesto, ok, porque en ese entonces yo, o sea, estudiar, y no pensaba en nada más, ¿sí? Entonces como que otros compañeros y compañeras estaban súper metidos en el tema, como que la universidad siempre ha sido muy fuerte en todo lo que tiene que ver con dinámicas sociales, ujú, y cuando hace paro, pues se siente mucho en la ciudad. Entonces yo me acuerdo que ese día como que bloquearon la facultad y era algo muy nuevo para mí, porque nos empezaron a sacar, como que la gente quería entrar y no la dejaban entrar,
Y bueno, nos salimos y como que pues se sentía la molestia, ese paro duró unas semanas. Ok. Pero claro, yo estaba súper indignado. Yo decía, pues, ¿cómo es posible que, o sea, no nos dejen estudiar? Qué bobada. Pero con el tiempo, ya después, cuando uno realmente empieza a comprender la razón de cada cosa, de por qué se está peleando, uno empieza a reconocer la importancia de esas luchas y esos movimientos, que si bien algunas situaciones, algunas acciones son o no justificables, pues digamos que el trasfondo de parar y generar un impacto en la sociedad es espectacular. A mí me parece que la Universidad Nacional, o Ok. sea, es como una pionera no solo en conocimiento, sino también en pensamiento crítico y como en generar conciencia en la sociedad que muchas veces ha estado tachada por vandalismo y que Es que yo siento, te interrumpo porque me parece que la universidad siempre ha hecho que uno, cuando entre, se dé cuenta realmente de las cosas, porque si yo lo veo desde afuera, siempre pienso, ay, no, pero es que esta gente, ¿por qué hace esto? ¿Por qué queman? ¿Por qué rompen? ¿Por qué bla, bla, bla? ¿Por qué agreden a la policía? Y obviamente eso no está chévere, no está bien, pero si uno conoce más bien el sentido de la protesta, está chévere, pero pues ya apoyar esas cosas, pues no me parece mucho. O sea, en cuanto a agredir a las personas. Si me Ok, agreden, pues ahí sí no, pues no sé. ok. Es muy difícil construir un pensamiento crítico diferente a partir de cuando entras a la nacional y cuando estás afuera. Porque yo siento que afuera tú tienes un privilegio en tu pensamiento todavía. Sí, sí, o sea, Sobre todo si cuando vienes de un colegio privado. privado. Sí, fue duro. Pues no digo que duro, pero, o sea, como que el único me generó esa molestia al inicio. Ujú. Pero luego realmente uno como que genera ese sentido de pertenencia con la universidad y se da cuenta que uno tiene una responsabilidad más allá de lo académico, sino Ok. que uno de verdad al ser un estudiante de universidad pública tiene un compromiso con la sociedad y ese es como el lema, uno de los lemas que tiene la universidad y es que nos lo enfatiza mucho en la inducción y es que como la universidad es un proyecto de nación Ok. y el proyecto de nación no solamente es por las investigaciones que saque, sino por los cambios sociales que genere. Y pues eso, la Universidad Nacional ha estado muy, muy al pendiente junto con las universidades públicas. Entonces yo siento que sí, las dinámicas sociales que se ven dentro, como que a uno le cambian mucho la forma de pensar. El pensamiento, sí, claro, y empiezas a conocer mucho más de diferentes perspectivas. Yo creo los estallidos sociales que han habido aquí en Colombia, o sea, incluso las muertes de los políticos, la muerte, no sé, Jaime Garzón, cosas así, uno lo va entendiendo mucho más y va entendiendo que aquí las cosas son difíciles y que hay gente que vive realidades demasiado duras y uno está aquí y a veces ni siquiera se da cuenta. Sí, realmente por todas las cosas que pasaron en el último paro de la universidad, con lo de que pasó con el rector. O sea, hay muchas cosas que claramente no salen a la luz y que no se entera las personas que están fuera de la universidad, pero que realmente se viven cosas bastante fuertes, Sí, bueno, sobre todo para las personas que están completamente al adentro. pendiente del paro y que incluso son fichadas y perseguidas. Bueno, ¿qué piensas, digamos, de lo que pasó, ya hablando del paro que dijiste, de esto, de que los profesores que no son profesores activos de la universidad, o sea, bueno, sí aparecen como activos, pero si tú vas a las clases nunca están, que ganen mucho más dinero de los profesores que realmente sí están activos y sí van a clase y sí dictan las clases? ¿Qué piensas de eso? Pues es un tema complejo, digamos de que eso también salió mucho a relucir en el último paro. Y es que un periódico alternativo sacó un estudio en el cual realizó una investigación de los salarios que recibían algunos profesores de la Universidad Nacional. Ok, Y algunos ascendían de los 50 millones de pesos mensuales. O sea, los primeros 15 personas, 15 docentes, ganaban más de 50 millones. El que más ganaba me parece que eran casi 70 millones de pesos al mes. Y que eran profesores que no daban clases, que solamente los contrataban por contratos de extensión, de investigación o algún otro tipo de cosas que no tenga que ver con la enseñanza académica en las aulas. ok, Entonces eso generó mucha molestia porque la forma de contratación de la universidad es muy particular
y es que se hace conforme a puntos, conforme a los títulos, conforme a la experiencia. Pero, por ejemplo, si uno tiene un doctorado, tiene muchísima experiencia y tiene un contrato de orden por prestación de servicios, Sí. si uno está versus un profesor que igual tiene doctorado, igual tiene experiencia, pero tiene un contrato que le permite ser profesor de planta, profesor permanente, ganan con una diferencia abismal. O Ok. sea, el doctorado sin contrato puede ganarse hasta un mínimo, siendo doctorado, un profesor Ujú. doctorado. Pero el otro profesor que sí tiene un contrato eh, con términos fijos, profesor de planta, puede ganar hasta incluso un 400% más. Y Entonces realmente eso es es muy muy cruel. desigual, porque imagínate los años que la persona que hizo un doctorado tuvo que pasar estudiando, esforzándose, aprendiendo nuevas cosas mucho más avanzadas, ganar un salario así de bajo, o sea, no tiene sentido. Es que los profesores ganan muy poco dinero acá. Sí, sí, no, y o sea, también hay mucha rosca en todo eso. Ujú. Y es que los profesores que más ganan, pues generalmente tienen que tener contratos externos, tienen contratos de trabajos con la universidad, porque la universidad también su presupuesto lo fundamenta mucho en convenios externos Ok. y en contratos de extensión. Entonces, que hacen trabajos con asociación con otras entidades. Entonces, los profesores que dirigen ese tipo de programas se llevan mucha parte del beneficio. No, y no es justo también para la universidad, para los recursos para la universidad. Siento que pagarle a un profesor 70 millones de pesos que no está activo, que no está dictando clases como debería ser, es como más o menos una pérdida de plata para los profesores que sí están activos, que sí están haciendo bien su trabajo e incluso para la infraestructura y para los estudiantes en la universidad. Entonces, Sí, y pues, digamos uno podría pensar de pronto que ese profesor al ganar tanto también genera mucho para la universidad. Y puede que sí genere mucho beneficio. ujú, Pero también en esa investigación que te comento, salieron a la luz muchos contratos que se hacían de forma no transparente, de forma ilegal, que se sacaban beneficio extra, que se alteraban los sistemas de contratación, que se contrataban empresas a sí mismas de la universidad. Entonces, como que ya es como la forma en cómo pasan las cosas y en sí. cómo se adquiere la plata y en cómo se acumula y acumula a coste de otras personas. No, y es que es muy, o sea, me suena muy irónico y muy chistoso el hecho de que una universidad en donde es tan importante el hecho de no a la corrupción, de que todas las cosas sean transparentes, que todas las cosas sean bien para todos en general de la universidad, que los directivos sean unos corruptos y Sí, no, y que eso en el paro también salió mucho a debatir, y es que siempre mencionaban que la universidad había estado secuestrada por por la corrupción. muchísimas décadas Sí. por un mismo clan político. Y pues que afortunadamente, digamos, con el último paro eso se logró erradicar y por eso hubo tanta pelea porque era como la oportunidad para por O fin. sea, digamos que era como una comparación entre Venezuela y las últimas elecciones, que era la única oportunidad que tenían para cambiar a Maduro. En esta era la única oportunidad de sacar a la universidad de esa sociedad. Y eso pasó un montón de cosas que uno nunca se podría imaginar que realmente en una universidad ¿Como cuáles? Dinos alguna pase. que, no, que te haya quedado así, como O sea, muy... digamos, todo lo que hicieron, por ejemplo, el simple hecho de, o sea, salió el rector que había sido, o sea, hicieron la consulta, ¿no? Hicieron la Sí, consulta universitaria y ganó ciertas personas, ciertas no, ¿sí? Pero luego, al momento de escoger el Consejo Superior Universitario, es el que escoge el rector. sí. Entonces, cuando eso sucedió, escogieron la persona que menos había conseguido votos, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa primero, ¿vale? Luego de eso, pues se dieron cuenta de que uno, las diferentes contrataciones entre sí que tenían diferentes miembros del Consejo Superior, de que llevaban años en ese puesto, años desviando contratos, años desviando dinero, y pues que realmente tenían una asociación entre sí, que se había comprobado que habían hecho diferentes reuniones antes de la votación para pactar diferentes cosas, que habían cambiado secretamente la ubicación de la reunión y de la asamblea, que habían intentado comprar los votos de los representantes estudiantiles, del representante profesoral. Posteriormente, que sin haber una acta oficial, el rector o la persona que había sido posesionada por el consejo se Sí. autoposesionó en una notaría que era, o sea, Lo más fue chistoso, bastante chistoso lo porque, más chistoso fueron los memes. O sea, yo voy a una notaría y me voy a posicionar así, exacto, ya. y de hecho muchos estudiantes, algunos hicieron esa chanza
de que ellos mismos fueron a posicionarse como rectores de la Universidad Nacional Sí. y pues salía la acta legal. Entonces realmente era algo muy, muy loco de cómo a las malas querían arrebatar ese puesto. Y cuando citaban a las reuniones extraordinarias, no asistían, se aplazaban. O sea, pasó un montón de cosas que de verdad uno nunca se imaginaría. Hasta que, pues, por fin se logró, ¿no? No, sí, eso está muy chévere. Bueno, ya para finalizar, como preguntas sobre la universidad en general, te voy a hacer dos más y ya luego pues entramos a profundizar en la carrera. ¿Qué piensas sobre que la universidad sea libre para todos? O sea, que no hayan torniquetes, que no haya una cierta ¿Restricción? restricción al entrar el resto de personas. No, me parece perfecto. O sea, digamos, uno podría pensar un tema de seguridad, pero realmente pues, la universidad es pública, es un espacio público. Y antes no, ni siquiera tenía rejas. ¿Sí? Ujú. Digamos, la razón de las rejas ya es un motivo político súper marcado por una masacre policial que hubo hace unos años. Ok. Pero si uno no tuviese rejas, y realmente hoy en día cualquier persona puede entrar a la universidad. Digamos, máximo lo que hacen los vigilantes, más que todo por protocolo, es observar las maletas los días jueves, ¿sí? Que es como los días que hay más descontrol, hay más Sí. gente, pero realmente es una revisión que es muy protocolar y no es exhaustiva, o sea, no es nada invasiva, es súper normal, o sea, es como lo mismo que no hicieron nada. Ok. Entonces a mí me parece que sí debe conservarse ese aspecto Así como público está. de la universidad, porque siento que los mismos miembros de la comunidad son los que la protegen. Ok. Entonces, uno no tiene protección con un torniquete, uno no tiene protección con un vigilante, no tiene protección con una regla, con algo así, sino las mismas personas que conforman el espacio, pues son las que se deben encargar de protegerlo. Y así, así. Ok, bueno, y la última pregunta sería, ¿sientes que al haber entrado a la Nacional y ya ser parte tan profundamente de la universidad, te hizo ser un poco más sensible a los problemas sociales y a las problemáticas, a las decisiones del país, a las personas vulnerables en el país? ¿Sientes que eso te hizo un poquito más vulnerable? Sí, sí, digamos, no más vulnerable, pero sí más empático, más Ok. sensible, más consciente de la realidad. Ujú. Porque uno vive muy cegado, o sea, uno vive demasiado cegado a todo. Y realmente entrar a la universidad es como quitarse esa venda y conocer diferentes ambientes, diferentes tipos de personas y diferentes realidades sociales. O sea, por ejemplo, una vez al inicio de año hicieron una conmemoración de grados a unos estudiantes que habían Ah, sido sí. desaparecidos forzadamente Ujú. hace varios años. Entonces, esos estudiantes eran estudiantes de la Universidad Nacional de diferentes carreras que estaban cercanos a graduarse. Entonces, de forma de homenaje, se les prepara una ceremonia de grado con los protocolos tal cuales como un grado normal Sí. y ponían sus fotos, sus flores, les daban el diploma de grado a los familiares y se les nombraba como una ceremonia típica. Entonces, ese tipo de cosas que rinden homenaje a personas que han caído en diferentes luchas sociales, que han sufrido de ese tipo de cosas, de abusos, de violencia, de desapariciones, de secuestros, pues es como que uno lo lleva a ver de que realmente la cosa afuera es muy dura, es muy difícil y que las personas que quieren generar un cambio realmente se les oponen cualquier fuerza. Entonces yo sí siento que entrar a la universidad ha sido estar consciente de todo eso y no Ok. solamente por los paros, sino también en las mismas materias, o por lo menos en mi carrera siento que se hace muchísimo énfasis en la parte política, en la parte crítica, en la parte social, en la parte sociológica, o sea, todo eso como de nuevos pensamientos es muy, muy enfático, muy fuerte en la universidad. Ok. A preguntarte cosas un poquito más de la carrera en sí y cómo es estudiar una carrera médica del área de la salud en Colombia, con las cosas que han venido sucediendo, con las prácticas de las personas, con los residentes, aunque tú no estudias medicina, pues es igual una carrera de la salud y pues van muy de la mano. Entonces, quiero saber cómo es estudiar aquí una carrera de la salud en Colombia. Mm, pues, o sea, yo siento que sí ha sido compleja la situación los últimos años, no porque ahora pase y antes no, sino porque ahora se le ha dado mayor visibilidad. Sí.
Entonces, claro, lo último que pasó con la doctora residente de la Universidad Javeriana, eso desató todo un boom mediático de cómo se estaba dando la educación realmente en las instituciones de salud y que realmente, uno, pues la precarización del sector salud siempre ha estado. O sea, siempre ha habido un menosprecio, una mala paga, un maltrato, Sí, una mala retribución por parte de la sociedad y por parte de las instituciones al personal de la salud. Entonces ok. ya desde ahí se parte por unas malas condiciones para tanto los estudiantes como los profesores como los trabajadores de la salud. Ajá. Segundo, pues que está siempre esa conciencia de que realmente la educación entra a las fuerzas, entra a las malas, de que las Que humillaciones la es letra con sangre entra. de que las humillaciones tienen que ser parte del proceso formativo porque es lo que va a forjar el carácter posterior, pero realmente eso lo que hace es generar aún más agresividad, aún más violencia entre los mismos colegas e incluso esa misma violencia se reproduce por parte del personal sanitario hacia los y las Y aquí te pacientes. interrumpo en decir que esto no es solo en el área de la salud, sino que yo que he vivido de cerca el área de las personas ya artísticamente hablando que modelos y cosas así, esto se ve muchísimo en ese mundo, el hecho de tratar mal a las personas para que digan, no, es que después te vas a volver más fuerte, es que lo que no te mata te hace más fuerte, no. Sí, y eso es eso es por una sociedad plenamente competitiva, plenamente agresiva, egoísta, individualista, que solamente quiere pensar en ellos mismos, en que realmente tienen que salir y a oprimir a las demás personas para ellos superarse. Entonces realmente esa lógica que ya es cultural está marcada en todo. Es que o sea, a mí me parece que la educación no tiene por qué ser así, y la vida no tiene por qué ser así. Yo no tengo por qué, si a mí me humillaron, salir a humillar a alguien porque eso es lo que lo va a hacer más fuerte. Sí, no, digamos, relacionándolo con el sector salud, en educación, Sí, pues digamos, yo siento que suele pasar más en las universidades privadas, ¿sí? Por lo mismo, que son tal vez estudiantes menos sensibles a o menos perceptivos ujú, ante las violencias. sí. Digamos de que uno en universidad pública hace mucho énfasis en eso, en el reconocimiento de violencias, en la marcación de límites saludables, en todo lo que tiene que ver con las rutas integrales de acción, en las rutas de atención. Sin embargo, no quiere decir que no suceda. Y digamos, a mí personalmente no me ha sucedido, afortunadamente, pero sí conozco de muchos casos de personas que han sufrido de muchos maltratos por parte de los docentes, no solo verbales, sino también físicos, más que todo verbales, ¿sí? En los sitios de práctica Sí, o en las mismas clases donde los humillan, los por debajean, los hacen sentir que realmente no saben nada y que no deberían de estar estudiando esa carrera. Entonces, digamos que sí, ese tipo de educación, entre comillas, se ve muy marcada en ese tipo de ok. ámbitos. Sientes, ya que tú estás ya en prácticas, que todavía no has llegado a una práctica clínica, pero estás en prácticas de las comunidades y esto, ¿sientes que has sufrido algún tipo de violencia por parte de los docentes o has visto de cerca una violencia a algún compañero? No, ¿No? aún no. Ok, Digamos en las clases, en cuarto semestre y antes tal vez, a veces sí se veían como algunos regaños como pasivo-agresivos en torno a la humillación directamente hacia una persona. ok. Pasaba mucho en alguna clase particular, que, o sea, la profesora se ensañaba en esa persona y, o sea, era Allá, como muy uno siempre dice que enfática. lo tiene entre ojos. Sí, era muy enfática en eso. Pero en sí es como, se ve harto, pero más que todo sí es en las instituciones hospitalarias y todo eso, pero digamos, yo no lo he presenciado aún, tampoco lo he vivido aún. Ok, bueno, esperar. Obviamente que nunca lo tengas que vivir. Bueno, y ya que tocaste el tema de lo de las universidades públicas y las universidades privadas, voy a hacer dos preguntas. Una, ¿sientes que esta ya no tiene nada que ver con la carrera, pero sientes que hay algún tipo de rivalidad en cuanto a una persona que estudia en una universidad pública y o en una universidad privada? ¿Y sientes que las personas que estudian en universidades privadas Privadas. tienen algún tipo de privilegio o son iguales que estar en una pública?
Qué difícil. Yo creo que rivalidad sí hay. Ok, O sea, se siente cierta tensión, pero siento que más que todo es por diferentes razones. O sea, yo creo que uno desde la parte pública tal vez sienta algún tipo de roce con esas personas de estudiantes privadas, no todas, ¿sí? O sea, algunas situaciones particulares, ¿sí? ok, Como que uno piensa que a veces no son tan sensibles, tan empáticos con las dinámicas de la sociedad, ¿sí? ok. Y de pronto las personas de los estudiantes de la universidad de privada, perdón, no sé, tal vez sienten que pueden ser en cierto modo superiores a las demás personas. Siento que va más por ahí. Y en cuanto también al nivel socioeconómico, siempre siento que es la rivalidad también, en el hecho de, pues es que ellos tienen más plata y bla, 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 y así. Por haber Sí, entrado a una universidad en donde pues es alta la cantidad de dinero que se tiene que pagar. no, sí, y es que la clase es una parte fundamental para discriminar. Ujú. Entonces realmente puede que entre estudiantes no haya ninguna rivalidad. Y Ok, es más, yo he estado en diferentes brigadas de salud que más que todo son con estudiantes de universidades privadas y ha estado todo súper bien. Entonces yo lo digo más por cómo la sociedad ve ambos sectores, ¿sí? ok. El público un poco más de clase media baja, lo privado un poco más de clase Mm, alta, súper sí. alta. Entonces siento que la misma sociedad es la que se encarga de dividir esos dos grupos y crear la rivalidad. Es que la misma sociedad se encarga de dividir, ni siquiera hablando solamente de las universidades, sino de dividir la sociedad como tal. O sea, siempre hay un estrato socioeconómico marcado en todos los países. Y aquí en Colombia se ve muchísimo. O sea, digamos, pongamos un ejemplo, Barranquilla. Hay unos lugares en Barranquilla que es de gente que tiene dinero y tú sabes que es una clase alta, pero hay otras partes en Barranquilla en donde la gente ni siquiera sabe de salud, no nada, o sea, no tiene ningún derecho. Mm. Y eso está re mal, o sea, eso es como algo que está haciendo la misma sociedad mal hacia la misma sociedad, ¿sabes? Como que el peor enemigo del hombre siempre va a ser el hombre. Sí, o sea, la sociedad es muy desigual y cada vez lo sigue siendo más y más. Y es como, por ejemplo, nomás sectorizar las clases. Entonces, que acaban los del sur, acaban los del Sí, norte, Kennedy, todos y los del ya, sur, ya. y ya de una vez el norte y el sur se asocia a una connotación de clase, a una connotación de todo. O sea, nomás uno menciona norte y sur, ya tiene un estereotipo en la cabeza. Entonces, sí, siento que eso más que todo lo que marca la rivalidad, más que entre los mismos estudiantes hay una rivalidad, sino que por simple hecho de clase ya hay un roce que está adscrito a la sociedad general. Lo que sí es algo que ya con nosotros desde pequeños ya lo tenemos como en un chip. Marcado. Sí, sin embargo, es fundamental que eso se empiece a romper, o sea, empezar a crear lazos entre diferentes sectores, diferentes universidades, diferentes tipos de personas, Ujú. porque eso realmente es lo que construye Exacto, todo. y también salir de los estereotipos de es que una persona en el sur no puede avanzar y no puede hacer tantas cosas. Sí puede, o sea, no hay algo que tú siempre me has hablado y es lo de De la determinación social. sí, exacto, o sea, hay cosas que claramente están determinadas a que sucedan, pero si una persona cambia eso, hay muchas que lo pueden seguir. O sea, pongamos un ejemplo, digamos que yo vivo en un barrio de estrato socioeconómico bajo y mis papás son unos chicos jóvenes, entonces yo pues nací, fui un embarazo no deseado, ya estoy destinado a que o me puede pasar de nuevo lo mismo que les pasó a ellos o simplemente me puedo quedar en la pobreza, ¿sabes? Y ahí es donde todo se sigue marcando y se sigue marcando y sigue siendo un patrón y un patrón que siempre va a Mm, estar ahí. Entonces eso también, o sea, tienen mucho que ver con el estrato socioeconómico, con qué va a pasar, si va a entrar a una universidad, si no va a entrar a una universidad, si va a ser pública, si va a ser privada, muchas sí, cosas. incluso las enfermedades, o sea, hay diferentes estudios que comprueban cómo la clase socioeconómica es directamente proporcional a cierta probabilidad de enfermedades. O Sí, sea, y es es una por cosa eso muy que a loca. veces la catalogan también un poco mal llamadas enfermedades a los pobres. Y es que como ciertas enfermedades solo se presentan en ciertas clases sociales. Y es por eso mismo, por la segregación que han tenido constantemente por parte de las instituciones del gobierno y por la sociedad. Sí, o sea, de verdad es un tema demasiado interesante que de pronto lo vamos a tocar en alguno de los capítulos. Estaría muy chévere hablar sobre estas determinaciones sociales que hay.
Pues nada, volvamos al punto. ¿Sientes que hubo un movimiento grande después de lo que pasó con la doctora en la Javeriana, en tu universidad como tal? ¿O sientes que fue algo que muy lejano? No, no tanto. No tanto como estaba acostumbrado a diferentes cosas. Siento que sí siempre se ha sido muy empático con el sector salud y que claramente en la Facultad de Medicina se llegó a tocar ese tema y se llegó a hacer diferentes campañas y se realizaron actividades conforme a la no violencia en las instituciones educativas de salud. Pero digamos de que fue un tema que no se llevó tan a mayores, ¿sí? Ok. Pero sí sé que se hicieron diferentes campañas a nivel político donde se recolectaron firmas, no solamente en la nacional, sino en diferentes universidades, para expedir una ley conforme a eso, para que de verdad se respetase a los estudiantes y se les dé condiciones más dignas para estudiar en las instituciones de salud. Pero digamos es un proceso que va avanzando. En el momento sí se hizo pues sus comentarios, pero no hubo una movilización así como claramente en la Universidad Javeriana, Sí, que hubo una velatón, una protesta un poco más que marcada. hasta el hospital se vio afectado. Uf, eso fue bastante loco, sí. O sea, el hospital canceló sus cirugías, reasignó diferentes agendas, por un tiempo no prestó servicios. Y entonces sí, sí se vio muy, muy fuerte el movimiento a nivel general. Y sabes que está chévere porque te pones a pensar, o sea, era algo que de pronto hace 5 años lo hubieran visto como algo muy mínimo, como, bueno, alguien se mató ya. No, y también por la universidad, que, o sea, es que ahí también ahí va la diferencia. Porque es que Sí, si hubiese sido en la Universidad Nacional, no se hubiese dado tanto boom, ¿sí? Porque es que, digamos, también cómo permitió que todo esto llegara a grande escala, que diferentes doctores hoy que son divulgadores científicos súper famosos y sí, que hicieron fueron a hacer parte. su residencia en la Javeriana en un tiempo, también contaban su testimonio. Pero digamos, sin esos casos no se hubiese dado tanta trascendencia. O Exacto. si la doctora no hubiese sido residente de la Javeriana, tampoco hubiese dado tanta trascendencia a que si hubiese sido la residente de una universidad de El Valle o de cualquier otro departamento lejano. ¿Sí? Exacto, no, y aquí es muy importante resaltar el hecho de que debería verse mucho más el sector de la salud, o sea, o sea, ya sabemos que se ve en cuanto a los médicos, las enfermeras, que ya son profesionales, que ya están trabajando, pero también hay que darle la importancia a las personas que están iniciando, porque luego nos vamos a quedar sin médicos, sin enfermeras, sin fisioterapeutas, sin nada, y se les va a dar un trato horrible cuando no debería ser así, o sea, hace unos años no se veía, pero yo me imagino que la mitad de los médicos que hoy en día nos atienden sufrieron de violencia. Sí. Y por eso algunas veces también ellos son violentos con sus pacientes. Sí, es como que, no sé, pongámoslo en un ejemplo mucho más fácil de entender, en una familia donde hay un papá abusador, casi siempre si tiene un hijo varón, ese hijo va a volver a Reproducen lo repetir mismo. ese Sí. patrón. Eso es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Entonces siento que es muy importante también ponerle mucho el ojo a los estudiantes, que ellos también son personas normales. Bueno, ahora vamos a seguir con un poquito de una sección de preguntas rápidas, así de sí o no. Ok. Entonces, ¿sientes que estudiar en la Universidad Nacional fue una buena experiencia para ti? Sí. ¿Sientes que las personas y los docentes que te dieron tu educación están aptas para dar ese tipo de materias? Sí. Mm, ¿Sientes que la universidad todavía necesita muchos cambios en cuanto al sector de la salud? Sí. Ok. ¿Sientes que la infraestructura tiene mucho que ver en el momento en el que tú vas a estudiar? ¿En qué tiene que ver? En que tú aprendas, en que te Porque sientas cómodo en el lugar donde estás aprendiendo. sí, sí es cierto. Pero digamos, no marca el conocimiento que uno recibe. Sí, O sea, sí es cierto que ahí me extiendo un poquito. Que, o sea, claramente un lugar cómodo, un lugar confortable, limpio, etcétera, permite una mejor sensación, ¿sí? ok. Y esa mejor sensación va a permitir que tú también aprendas más fácil. Sin embargo, eh, pues es complicado. Es complicado que la infraestructura sea como la queremos, ¿sí? Por el tema de presupuesto, etcétera. Ujú. Entonces siento que tal vez hay que intentar desligarlo y que no dependamos de la infraestructura para igualmente recibir todo el conocimiento que podamos. Ok. Pero sí influye.
¿Sientes que el resto de sedes de la Universidad Nacional deberían tener la misma visibilidad que la sede de Bogotá? Sí, pero no la tienen y No. nunca la tendrán. Ok. Bueno, pues creo que no se me ocurre ninguna otra pregunta. Em, en fin, yo sí quisiera terminar con el hecho de, ya lo vine diciendo, y es, hay que poner mucha más atención al sector de las personas de la salud y a los estudiantes universitarios en general y a los estudiantes técnicos, tecnólogos universitarios del colegio, porque son personas que más adelante van a hacer que nuestra sociedad sea como es nuestra sociedad, incluso mejorada, porque ya no vamos a recibir, o sea, no tenemos que esperar que recibamos tratos malos para poder aprender o forjar nuestro carácter, porque siento que nuestro carácter se forja a través de las experiencias, más no de los maltratos. Nada, la Universidad Nacional es espectacular, tiene cosas increíbles, solo que siento que hace falta que las personas que están a cargo se lo tomen más en serio. Sí, y digamos, o sea, esperamos que afortunadamente con este nuevo nombramiento, pues se logre un cambio realmente, no solamente interno de la universidad, sino como mencionas, de perspectiva del entorno, ¿sí? Porque realmente es un mundo gigante. O sea, lo que se piensa y lo que se hace ahí es completamente diferente a lo demás. Es como un micromundo. Entonces sería interesante que, verdad, pudiese contagiarse a las demás personas de ese micromundo Exacto. y que pudiesen entrar, comprender lo que pasa, lo que sucede, lo que hay detrás de cualquier movilización. Eh, y de pronto sí es empezar a ser un poco más empáticos con cualquier persona, con No, diferentes y personas. recuerden ahí que sería muy chévere que todos tuviéramos el mismo nivel de empatía que tienen las personas que estudian en las universidades públicas. Los de las privadas, los tecnólogos, el SENA, todo, deberíamos tener esa misma capacidad de salir a pelear por nuestros derechos y de salir a hablar y a decir en voz alta lo que sentimos y lo que es injusto para nosotros. Mm. Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado mucho, que se suscriban, que comenten si tienen alguna experiencia, si intentaron entrar a la Universidad Nacional y no lo lograron o están en la universidad, qué piensan sobre estos problemas y todo esto. Pues nada, entonces suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente. Un saludo.